cosas a las que yo les tengo miedo o cosas que yo no me atrevo a hacer o que digo, ay, pero no creo que me atreva y qué pasa si lo hago mal y qué pasa si es una mala decisión y qué pasa si me equivoqué. Yo la verdad, esos sentimientos, esos pensamientos casi no pasan por mi cabeza nunca. Yo casi siempre digo, voy, lo hago, lo intento y si no funciona, pues whatever, lo intento de nuevo. ¿Qué es lo peor que puede pasar en la mayoría de los casos? Obviamente, si estamos hablando de un super error o una cosa grave que no puedas take back, ok, eso es otra cosa. Pero usualmente la mayoría de las decisiones que uno toma, si uno termina pensando, ay, creo que no fue la mejor decisión o no me está gustando o ay, tuve que haber hecho otra cosa, uno simplemente hace la otra cosa, va para otro lado o va donde estaba antes. Y la razón por la que estoy hablando de esto es porque yo he vivido en muchísimas ciudades. Yo me empecé a mudar a diferentes países y a vivir sola por diferentes lugares desde que tengo 17 años. Entonces, a mí, tú no me puedes decir tipo, ay, ¿te atreverías a hacer esto? Sí, me atrevo a hacer todo. Puedo ir a donde sea. Una persona que tiene las... Ajá. Una persona que tiene las balls de con su maleta irse a otro país, a otra ciudad que no conoce, sola, sin conocer a gente ahí, una persona así de verdad que se vuelve como que invencible. Yo he visto a muchísimas personas también que viajan mucho o que van a muchos lugares solos también como yo y todas estas personas tienen eso en común, que hay nada les da miedo y opinan tipo, ay, whatever, y si voy y no me gusta, pues ni modo, me voy, big deal, ¿verdad? Entonces, eso es una de las cosas que me ayudó a mí a mudarme tanto con tanta facilidad y ir a todos lados sin miedo de, oye, ¿qué me voy a encontrar? ¿Qué va a haber? Y si extraño y si no, no pasa nada. Porque la mayoría de las veces, si a ti no te gusta algo, si a ti no te gusta un país al que fuiste a visitar o te mudaste por completo, digamos, ¿qué pasa si no te gusta? Pues te vas, te vas. Yo no entiendo por qué la gente se estresa tanto. O sea, hay situaciones en las que, ok, quizás si firmaste un contrato con un trabajo por 3 años, entonces si estás como atrapado en ese lugar por mucho tiempo y es más difícil irse. Ok, entiendo. Pueden haber diferentes situaciones o de pronto si te fuiste a otro país y te casaste y tuviste hijos, entonces no te puedes ir, entonces estás atrapado en un lugar que no te gusta. Ok, esas son otras situaciones, pero esas no son las situaciones que yo viví. Estoy compartiendo lo que yo viví como persona que le gusta vivir en diferentes lugares y experimentar diferentes cosas y ciudades sola, porque a mí me encanta estar sola y me encanta viajar sola. Y también creo que eso es una cosa que me empezó a suceder porque empecé a viajar sola desde tan pequeña que me volví tan independiente y tan cómoda estando yo sola y resolviendo, porque también eso es otra cosa. Cuando uno vive o se va a otro país donde no conoces a tanta gente o donde no hablas el idioma o donde no tienes las mismas cosas, no tienes tantos amigos quizás y tienes que resolver, miércoles uno se va volviendo bien pilas, porque no es lo mismo resolver en tu país, que ya tú sabes dónde está todo, conoces todo, te ayuda tu tía, tu mamá, tu prima, tus amigas, o que hablas el idioma, o que sabes cómo se manejan las cosas como sociedad, como cultura, a que te pase una cosa horrible en otro país. Y les voy a contar un par de situaciones extrañas que me han pasado en otros países, desde cosas muy normales y básicas que le pasan a todo el mundo, como que se me ha perdido el wallet, se me perdió el wallet cuando vivía en Playa del Carmen y eso fue un problema porque tenías que ir a file un police report, entonces tuve que ir, bueno, pero esas son cosas normales que yo creo que le han pasado a muchas personas que viajan bastante. Pero también hay cosas un poquito más complicadas que me han pasado en ciudades donde fui a vivir por un tiempo. También les voy a contar un poquito de los diferentes lugares donde he vivido. He vivido ya, estaba haciendo la cuenta
y yo pensaba que eran 12, pero a mí me gusta considerar que he vivido en un país o en una ciudad si he estado en esa ciudad por mínimo 6 meses, ¿ok? Creo que, y la que me costó, la que yo pensé que era la número 12, en verdad solo estuve ahí como 4 meses. Entonces dije, ay, creo que según mis estándares de contar cuánto tiempo tienes que estar en una ciudad. Y bueno, esto es una cosa que me inventé yo, 6 meses, ¿no? Puede ser que, digo, si viviste 5 meses es casi lo mismo. Pero para los efectos de contar las ciudades donde he vivido, y para efectos de este video, vamos a decir entonces que fueron 11 ciudades en las que viví y en cada una viví un mínimo de 6 meses, ¿ok? Yo, además de esas ciudades, estuve en algunas ciudades, dije 5 meses, 4 meses, entonces esas no las estoy contando. Y hay algunas, muchas, donde estuve, dije un mes, entonces eso no cuenta, eso es simplemente un viaje largo. Yo estuve en España un mes, en Oporto un mes, en Chile, Perú, en esas creo que estuve en Medellín, en todas esas he estado un mes también, entonces esas no las estoy contando, eso simplemente cuenta como un viaje largo. Entonces, back to the beginning, ok, ¿cuándo empecé a viajar sola? Empecé a viajar sola a los 17 años, apenas me gradué yo del colegio, me fui directo a estudiar en Estados Unidos. Entonces ya, esa fue la primera experiencia de te vas sola y te arreglas tú sola y allá. O sea, ni siquiera mi mamá me acompañó a la universidad, nada de eso. Yo llegué a la universidad sola con 17 años, mis maletas, y allá fue tipo, te las arreglas sola. Y también hay una cosa que a mí siempre me dicen, o siempre cuando estoy hablando, tipo, no sé, con papás que tienen hijos grandes, o con, no sé, chicos de 10, 15 años, whatever, que me dicen tipo, oye, ¿tú recomiendas que yo vaya a estudiar a otro país o a otra ciudad? 100%, 100,000% sí. O sea, esa es una de las mejores cosas que tú puedes hacer. Si tienes ay, tengo algo en la nariz, auxilio, me pica, como un cabello. Si tú tienes la oportunidad de irte a estudiar a otro país, siendo una persona joven que tiene la oportunidad de ir a la universidad en otro lugar que no es donde están sus padres, su familia, que no es donde nacieron y crecieron, ¿ok? Aunque sea un lugar a 2 horas, si eso es lo que se puede, eso es lo que se puede. Si se puede a otra ciudad, a otro país, lo más lejos posible, vayan. No hay manera de crecer, de aprender, de como que acelerar tu crecimiento, que sea más eficiente y más efectiva que ir a estudiar a la universidad en otra ciudad, en otro país. De verdad que no, porque ahí uno realmente se tiene que empezar a arreglársela solo. Cuando yo estaba en la universidad fue que aprendí a cocinar. A mí nadie me enseñó a cocinar antes, mi mamá no cocina. Entonces yo aprendí en la universidad, porque estás viviendo solo y entonces te los tienes que arreglar. A lavar ropa, también fue hasta la universidad que yo aprendí. Entonces pequeñas cositas como esas las aprendí estando sola en otro lugar. Pero también empiezas a aprender un montón de cosas como estando en la universidad. Tienes que ir a oficinas y tienes que ir a cosas que usualmente, si estás en una ciudad, digamos con tu mamá te va a acompañar y te va a decir, ay, ven, yo te acompaño y vamos y imprimimos las cosas y las llevamos a la universidad, yo te llevo, yo te manejo, No, automáticamente toda esa comodidad de tener a alguien que te haga las cosas o que te ayude o que te lleve, se acaba cuando empiezas cuando te vas a otro país a vivir solo. Entonces, de verdad que no sé, si tú quieres ir a estudiar a otro país y lo estás pensando y no sabes si es buena idea, o si tienes un hijo, un primo, un sobrino, lo que sea, que está pensando en irse a estudiar a otro país, 100% sí, es lo mejor que se puede hacer para el crecimiento de un chiquillo. Punto. De verdad que es la manera de fast track tu aprendizaje, aprendes de otras culturas, conoces personas diferentes, empiezas a ver, por ejemplo, yo fui de Panamá a un lugar en Estados Unidos que siempre hacía frío, entonces ya de una vez aprendí, aprendí el clima y el Fahrenheit, y a mí me gustaba andar cuando llegué en chancletas, pues yo
yo me vestía como surfer en esa época, entonces yo tipo, voy a andar en chancleta. Rápidamente me di cuenta que no, cuando está nevando te tienes que vestir de manera diferente. Entonces, pequeñas cositas como esas, y ni hablar de que tienes un roommate y aprendes de otras culturas y de otros países y aprendes qué comen. Yo tuve, mi primera roommate fue de Estados Unidos y mis segundas roommates fueron. Tenía un roommate de Panamá, pero también tenía mi roommate venezolana que se convirtió en una. Eso es otra cosa muy cool. Cuando te vas a vivir a otro país, hay personas que se empiezan a volver muy cercanas a ti, casi como tus hermanas, porque estando en otro país, uno no tiene familia, no tiene sus amigos de toda la vida, entonces las personas que vas conociendo se vuelven tus amigos de toda la vida, o sea, o se vuelven tus amigos muy cercanos o como hermanos en otro país, y eso es muy cool. Entonces, mi mejor amiga venezolana que conocí en la universidad y ya llevamos 1000 años de ser amigas, es porque éramos roommates. También mi amiga ecuatoriana, tuve una roommate uruguaya, y vivíamos todos juntos. Y además de que es demasiado divertido, o sea, wow, la experiencia de vivir con un montón de gente joven y tener esa experiencia de conocer otras culturas. Vivíamos juntas y un día mi amiga ecuatoriana sacaba los chifles, que son como platanitos, pero uno se aprende también, te aprendes cómo hablan en otros países, otros acentos, otras cosas. O sea, es la mejor manera de ir creciendo y expandiendo tu cerebro desde joven, ¿ok? Mi amiga entonces hacía sus arepas y nos enseñaba cómo hacer arepas. O sea, era no solamente irte a otra universidad, irte a otro país, a la universidad, aunque la universidad no sea la mejor, es la experiencia integral, todo el aprendizaje y todo lo que vives estando sola en otro país, y realmente como expandiendo tus horizontes. Es muy diferente es solamente convivir con personas de tu ciudad o de tu área o tus amigos de toda la vida, me explico, a que poder irte a otro país y empezar a conocer diferentes personas y diferentes cosas. Entonces, eso fue lo primero. Estuve ahí en la universidad en Estados Unidos. Ya después de ahí, esa fue la primera ciudad, uno. La segunda ciudad fue Miami. Me fui a vivir a Miami un tiempo y también gran experiencia, porque justo después de la universidad, uno todavía sigue en ese mood de party y de fiesta y diversión y soy joven y YOLO, ¿no? De todo ese vibe. Entonces Miami, si te pones a pensar, gran ciudad para eso. Yo vivía en Miami Beach, entonces la verdad que la pasé muy bien en esa época. Me conocía a todas las discotecas, iba a la playa todo el tiempo, me conocía a todos los beach clubs. Entonces sí, fue muy divertido vivir en Miami Beach. Luego de Miami Beach me fui a hacer una maestría en Orlando, Florida. Entonces esa es otra de las ciudades donde viví mientras hacía mi maestría. A mí me encantaba Orlando. Me encantaba Orlando. También me fui a vivir sola. Yo vivía sola en un apartamento en Orlando. Otra cosa, eh, porque en la universidad no vivía sola y en Miami tampoco vivía sola, ¿no? Porque al principio uno tiene roommates y todo eso. La primera vez que viví completamente sola, sin roommates, fue en Orlando. Eso es otra cosa que, gran experiencia, wow. Una vez para mí, hay personas, ¿no? Hay personas de diferentes personalidades, pero ahí fue cuando yo me enamoré de estar sola y de tener tu espacio para decorar como sea, para hacer lo que quieras, para cocinar lo que quieras, para estar despierta a la hora que te dé la gana, para que no importe si quieres poner música a las 3 de la mañana o si quieres licuar un batido a las 8 de la mañana, que no molestes a tus roommates. Esa fue mi primera experiencia de vivir sola completamente y que dije, wow, más nunca quiero vivir con gente. Entonces, eso es otra cosa que también recomiendo, además de intentar ir a la mayor cantidad de lugares que puedas, porque ir aprendiendo de diferentes países, cómo se manejan las cosas en diferentes ciudades, cómo es la cultura y todo eso, también está cool probar diferentes
diferentes tipos de vivienda. O sea, tipo, tuve roommates, aquí viví sola, viví en apartamentos, viví en casas, viví en muchos lugares, ahora que lo pienso, me estoy acordando de lugares bien random donde viví, ahora quizás se los voy diciendo. Pero sí, Orlando a mí me encantaba, ahí realmente, como estaba en una maestría, era literal, iba a la universidad todo el tiempo. Y era una maestría de un año. Entonces era como rápida, pues como que eran muchas horas para que terminaras rápido, porque hay muchas maestrías que son de 2 años, pero esta era un año, pero como intensiva, eso era lo que quería decir. Entonces, pues la verdad, me la pasaba estudiando mucho tiempo y en esos tiempos fue que empecé a hacer contenido, cuando estaba en esa universidad, porque era una universidad como muy creativa y había mucha gente que era como artistas o estaban en el music business. Yo estudié entertainment business y una maestría en entertainment business, que es como un MBA, como de negocios, pero específicamente del entretenimiento y de pues cosas digitales. Había entertainment law, o sea, como leyes, pero del entretenimiento. Muy cool. Y también pues estar en diferentes universidades también te abre como que pensar en cómo son las leyes de otro país o cómo se manejan los contratos en otros países y todo eso. Eso también está muy cool de estar no solamente en otro país, sino aprendiendo cosas en una universidad o aprendiendo cosas de alguna otra manera. Cuando en la carrera hice comunicaciones, por si acaso. Bueno, entonces Orlando me encantó. Yo vivía como a 1 hora no, como a 45 minutos de Disney World y Universal Studios y todo eso. O sea, Orlando, pues mucha gente solamente ubica tipo el área de los parques y eso, pero pues Orlando también tiene su ciudad, su downtown y todas esas áreas. Yo vivía como a 15 minutos de downtown Orlando y me encantaba porque era un área súper bonita, había parques, había lagos, súper cool. Y bueno, como estaba en la universidad, pues hice muchos amigos que también estaban en la universidad conmigo. Entonces esa parte no fue difícil en Orlando y también iba al gimnasio, ahí también hice amigos y conocí a mucha gente. También había gente que estaba en la universidad anterior que también estaban en Orlando. Entonces con ellos también como que hice grupito y eso, entonces teníamos muchas actividades cool. Y como en Orlando hay tantos parques, siempre habían tipo fiestas en botes y cosas así. Era un vibe, a mí me encantaba Orlando. Entonces allá yo manejaba, tenía carro, porque pues allá las distancias son larguísimas y no había como metro, tren ni nada de eso. Entonces ahí había que tener carro. Y me quedaban los parques de Disney y todo eso. Yo soy fanática. Bueno, creo que ya lo he dicho un par de veces por ahí, que yo soy fanática de Disney World y Mickey Mouse y Minnie Mouse y todo eso. Entonces, como que vivir en Orlando era como, wow. Yo de chiquita iba mucho a Disney World, entonces ahí empezó a crecer mi amor por los parques y todo eso. Yo en los parques soy feliz. Yo puedo ir todavía a esta edad y esa es el único momento en el que yo me voy a despertar a las 5 de la mañana sin alarma, ¿ok? Tipo, wow, let's go, porque voy a un parque, así soy. Entonces, cuando uno es residente de Florida, uno puede sacar un annual pass, un pase anual para los parques, ¿ok? Entonces, no me acuerdo cuánto cuesta. O sea, si uno va a un parque un día, creo que cuesta, dizque, $100, algo así, ¿no? Pero con el pase anual, si tú mostrabas que eras residente de Florida, entonces podías sacar el pase anual, creo que como que por $200, 300, no me acuerdo el precio, y seguro ahora subió, porque lo van subiendo todos los años, pero sí, o sea, estoy segura que pagué menos de $300 y tenía pase anual de Disney para todos los parques de Disney y tenía pase anual de Universal Studios para ir tipo a Universal Studios y Island of Adventures y eso. Eran dos diferentes, obviamente, pero uno podía ir ilimitado. O sea, ¿what? Era demasiado cool. Lo único que tenías que pagar, obviamente, era el estacionamiento. Pero a veces como iba con gente, a veces iba sola, a veces yo me iba sola para los parques, o sea, obvio que sí. Tipo, uy, tengo el miércoles libre en la universidad, ¿qué hago? Me voy para el parque, o sea, demasiado divertido. Sigo teniendo algo en la nariz, auxilio.
Espero que ahora no tenga un... Ujú. Bueno, yo me iba, yo de verdad me iba para los parques sola, cada oportunidad que tenía, que era gratis, básicamente. Demasiado divertido, wow, qué tiempos, me encanta, me encanta. Entonces también lo que pasa es que en los parques a veces habían conciertos. Entonces dentro del concierto había un parque y como uno tenía pase anual y podía entrar, entonces ibas a conciertos gratis, o sea, hello, what? Me acuerdo que vi a Philip Phillips una vez, no sé si alguien lo tope. Em, También a veces dentro de los parques hacían como filmaciones de programas de televisión. Por ejemplo, una vez vi a Kelly Ripa, tipo, ¿se acuerdan de Regis and Kelly? Ajá, en estos tiempos era Regis and Kelly. Entonces fui a ver esa filmación en el parque y después me fui ahí, por ahí a Magic Kingdom a pasear. ¿What? Oye, qué divertido. Oye, gran época de mi vida. Me encantó. Bueno, Orlando. Bueno, ya después de Orlando. ¡Ay! No, me salté. Espérate. Orlando fue el tercero. Perdón. Después de Miami, yo conseguí un trabajo de lo que estudié, que fue de reportera de noticias, pero esto fue en Tampa, ¿ok? Seguimos en Florida. Entonces me fui a vivir como un año a Tampa. Ah, claro, se me olvidaba. Eso fue después de Miami. Orlando fue la tercera ciudad. Entonces, bueno, Panamá fue la primera. Bueno, ya después hago un recuento de todos los países. Pero bueno, sí, viví un tiempo en Tampa, cerca de Clearwater, en Palm Harbor, para ser específicos, pero eso queda como cerca de Clearwater y cerca de St. Petersburg, en Florida. Yo trabajaba para un canal de televisión en Tampa y era reportera de noticias, entonces por eso me fui para allá, entonces allá así como que me fui por trabajo. Ese fue uno de los lugares a los que sí me fui por trabajo y yo como reportera de noticias cubría crimen y política. A mí me encantaba cuando me tocaban temas de política porque eso significa que podías ir, era como, usualmente eran eventos o debates o no sé, eran como lugares seguros, con bastante seguridad y yo era una reportera de noticias sola, o sea, en el canal de televisión donde yo estaba, no te daban un camarógrafo y una persona que manejara tu carrito y una persona que editara, no, tú tenías que hacer todo. Se llamaba tipo multimedia journalist, algo así. Entonces yo filmaba, editaba, hacía todo. Entonces me gustaba muchísimo más cuando me tocaban temas tipo de política y eso porque eran como ambientes muy controlados, as opposed to cuando me tocaba, dije, hey, mataron a una persona en no sé qué, y le tienes que ir a tocar la puerta a la mamá, y luego tienes que ir a buscar, a ver si encuentras a quién puede ser. Una vez me tocó una historia de unos gang members horribles, o sea, me acuerdo clarito por el área donde estaba y todo, y yo manejando por ahí sola con todo el equipo, o sea, qué miedo. Pero bueno, sí, trabajé como reportera de noticias, cubriendo crimen y política. De vez en cuando me tocaba una historia más chéveronga, así tipo, tienes que ir a cubrir el Festival Latino, Festival Hispánico de no sé qué, entonces eso era más casual, o tipo, tienes que ir a cubrir historias de negocios de personas latinas, eso también me gustaba. Porque a mí me encanta contar historias como de personas y eso era mucho más cool que ir a contar la historia de una persona que secuestraran. Bueno, entonces, eso no lo hice mucho tiempo porque como me tocaban tantas historias deprimentes y tristes y horribles, la verdad es que dije, ay no, qué horror. Y entonces después fue que me fui a hacer la maestría, ¿ok? Fue tipo, no quiero hacer eso, vamos a cambiar el chip, vamos a cambiar el vibe aquí, vamos a aprender algo diferente. Y entonces ahí fue que me fui a hacer la maestría a Orlando. Entonces ya llegamos Tampa, fuimos a Orlando. En Orlando, entonces, después de la maestría, ahí estuve un tiempo más y conocí gente que hacía como eventos y empecé a hacer como eventos como que en el event production. Me acuerdo que una vez me tocó una semana un evento de unas líneas de carros muy famosa, muy grande, muy importante. Y era una semana de eventos y yo solamente tenía que trabajar como organizando a las personas, welcoming them, tipo, bienvenidos al hotel, no sé qué, aquí está tu itinerario, así, no sé. Era gente como muy VIP y también estuve en Paramount Studios manejando, bueno, esto fue solamente una semana, no sé por qué estoy contando esta historia, pero es que me pareció muy divertido ese trabajo. Y también en ese trabajo fue que conocí a una persona que me dijo, oye,
me gusta tu vibe, me gusta tu energía, me gusta, te he visto tipo tratando a los clientes y todo, y yo tengo una compañía y me gustaría que fueras a trabajar en nuestra compañía. Y yo tipo, ¿y dónde es esa compañía? Cuéntame más. La compañía era en Hawái. Y yo tipo, ok, como que eso no era lo que yo tenía planeado. Yo en esos tiempos me quería ir tipo a Los Ángeles a hacer no sé qué, a explorar, a aventurarme, a ver qué encontraba por allá en el show business y eso, ¿no? Pero esta persona me dijo tipo, vente a Hawái, te damos trabajo, tipo, listo, o sea, no te tengo que hacer entrevista ni nada, ya te conocí toda esta semana y vi cómo trabajas, te contrato en Hawái. Y yo tipo, ay, no, no sé, la verdad, como que no era mi plan. Pero después pensándolo bien, yo tipo, ¿Hawái? Espérame, solamente la experiencia de vivir en Hawái ya suena muy divertida. Yo tipo, creo que la tengo que aceptar. Y vendí mi carro, literalmente, lo vendí y me fui para Hawái. Porque, y tipo, ¿por qué no manejé hasta Hawái? Porque no se puede. O sea, uno puede pagar, por ejemplo, si uno llega a California, uno puede pagar para transportar el carro hasta Hawái, pero en verdad salía caro el transporte, me salía mejor venderlo y después comprar otro carro en Hawái. Entonces eso fue lo que hice. Me fui a Hawái. Yo conocía a una chica que estuvo en una de las universidades conmigo. Y además de ella, no conocía absolutamente nada de Hawái. Bueno, al man que me dio el trabajo, que era mi jefe. Y ya, es todo. Y dije, cool, vamos para Hawái. Este fue como, siento que el lugar como más retirado en el que he vivido, porque Hawái, si tú lo ves en un mapa, es una isla en la mitad de la nada, básicamente, porque lo más cercano son, dizque, un vuelo de 6 horas a California o un vuelo de como 6 horas también a Japón. O sea, está en la mitad del mar realmente. Entonces, tipo, desde Panamá, mi mamá fue a visitarme una vez, pero para ir hasta Hawái pues tenía que ir pues de Panamá a California, California a Hawái, o sea, no estaba cerca. Entonces, sí, viví un tiempo en la isla como principal, que pues, es la isla donde está la capital, la isla donde es Obama, que se llama Oahu. Ahí es donde está Honolulu, que es la capital de Oahu, y donde está Waikiki, que seguro han escuchado de eso. Entonces, ahí estuve como un año viviendo ahí en Hawái. Y al principio me encantó porque pues está divino. O sea, hay áreas de Hawái que es donde filmaron tipo Jurassic Park. O sea, es impactante, es impresionante, las playas son divinas, también hay muchos eventos de surf. Hay un área en Oahu que se llama Turtle Bay y, ay, ¿cómo se llama? Se me fue. Haleiwa y el Pipeline, que es donde hacen todas las cosas de surf, hacen competencias de surf gigantes. Entonces era muy cool porque yo me iba tipo, en mis días libres, me iba a las competencias de surf a mirar, obviamente. No a surfear, esto eran olas de 100, de yo no sé cuántos pies, yo no sé surfear. O sea, he intentado surfear varias veces, pero no es lo mío, no es lo mío. Pero yo iba a ver porque eran eventos muy cool, gente, música, tal. Entonces, era muy cool la experiencia porque era como, pues, un vibe muy diferente. Yo conocí a una chica y con ella salía y hacía cosas, ella es de Hawái, entonces con ella hacía cosas de vez en cuando, pero el resto del tiempo yo andaba por ahí sola explorando. Vivía sola al principio y tenía mi trabajo. Y luego, después, me acordé, después no me gustaba donde estaba viviendo, que vivía sola, y empecé a buscar tipo roommates para mudarme, porque aparte Hawái es súper caro. Creo que Hawái es el lugar más caro de los que he vivido. Como está obviamente en la mitad de las nada, pues muchas cosas son importadas, la electricidad es carísima, todo es carísimo. Entonces, pues uno paga muchísimo por renta, por todo. Entonces yo dije, miércoles, creo que aquí tengo que tener roommates para poder pagar menos. Entonces me metí a Craigslist, ¿ok? ¿Ustedes se acuerdan de Craigslist? Craigslist
seguro, no sé si todavía existe, pero me metí a Craigslist a buscar roommates. Y salió una tipa random, tipo, hola, yo también estoy buscando, como que tenemos la misma edad, y nos conocimos en un restaurante. Y al final, pues, nos caímos muy bien y al final conocimos a otro tipo, un hombre, en Hawái hay muchas bases militares. Entonces conocimos a un tipo que era militar y que también dijo tipo, ay, bueno, yo también quiero vivir con ustedes, Entonces lo conocimos a él también y encontramos una casa que estaba, dizque, enfrente de la playa, súper cool, y tenía 3 cuartos. Entonces nos mudamos los 3 juntos. Entonces en Hawái volví a tener roommates porque como todo era carísimo, había que resolver. Pero wow, es muy cool porque esta chica todavía es mi amiga. Súper cool. Y la conocí en Craigslist. O sea, qué locura. Y mucha gente tiene como historias muy locas y se escuchan muchas cosas raras de Craigslist, pero me fue muy bien encontrando roommate y consiguiendo una amiga que todavía es mi amiga y me ha ido a visitar. Nos hemos visto en otros países después de esa fecha, después de esa época, pues. Entonces, súper cool. Bueno, entonces estuve un tiempo en esa isla, que esa isla me gustaba porque había muchos como eventos, como que habían conciertos y festivales. A mí me encantan los conciertos, entonces me parecía cool porque en esa ciudad sí habían cosas. También tenía amigas con las que trabajaba, era muy cool. Luego, después, en la compañía en la que trabajaba, como que se estaban expandiendo por otras islas y hay 4 islas como las que son las más principales en Hawái. La que vivía era la más principal, pero me dijeron, ¿te quieres ir a esta otra? Y yo tipo, no. Pero ellos tipo, por favor, queremos que tú seas la encargada de llevar la expansión de la empresa, Entonces yo tipo, ok. Y la razón por la que no me convencía mudarme a esa isla es porque era una isla mucho más grande, es Big Island se llama. Bueno, se llama la isla de Hawái, pero Big Island es como se le conoce. Esta es la isla más grande, pero también como que tenía menos gente. Entonces estaba como grande, pero no tan poblada. Entonces también como que la gente era más como de naturaleza, hiking, surfing. O sea, en la otra como que había un poquito de ambas cosas. En esta era solo naturaleza y hiking y eso, que todo está muy cool y muy divertido por un tiempo para una persona como yo, pero después de un tiempo como que yo me aburría un poco, porque pues yo sinceramente yo no quería, o sea, todo, por ejemplo, abría muy temprano y cerraba muy temprano, entonces tipo a las 9 de la noche todos los restaurantes estaban cerrados porque la gente se despertaba muy temprano, entonces era una isla que como que con mi tipo de personalidad no iba tan bien. Entonces yo como que medio que me aburría en esa isla. Y era tan grande y tipo para manejar a mi trabajo eran 45 minutos. Un tiempo viví un poco más cerca, pero era más caro. Entonces me tuve que mudar a un lugar más lejos y era 45 minutos manejando, ida y vuelta. Y no era tipo en tráfico, no. Era tipo 45 minutos en una línea recta que a veces había que parar porque pasaban burros, había un donkey crossing, que de la nada random a las 8 de la mañana cuando iba para el trabajo se les ocurría a todos los donkeys pasar y uno tenía que parar y uno paraba ahí media hora, no podías pasar porque es la única calle. Entonces, sí, esta isla también habían como unas montañas muy grandes que eran muy cool y tenían mucha historia y también me acuerdo que hice muchos videos de todo eso y conocí a muchas personas nativas de la isla que me contaban como la importancia de la tierra y Mauna Kea se llama esa isla, hice unos videos muy cool de eso. Em, y en esa isla también habían volcanes. Ajá. Me fui también varias veces bueno, no varias veces, no, una vez. Fui una vez a ver el volcán y estaba en erupción, entonces veías la lava y todo. Muy cool. Entonces, muy interesante lo de vivir en Hawái, pero pues para mi estilo de vida, mi personalidad, mis ganas de ir a eventos y cosas y hacer cosas diferentes todos los días, pues como que no me encantaba. Entonces ya después de ahí
dije, ay, bueno, vámonos a una ciudad en la que sí estén pasando todas las cosas que yo quiero que pasen. Eventos, partidos de fútbol, conciertos, ¿a dónde me voy? Y empecé a mirar, a pensar lugares y una amiga en Hawái dijo tipo, yo viví un tiempo en Buenos Aires y estaba cool. Y yo tipo, ok, yo nunca había ido a Buenos Aires, no conocía nada de Argentina y dije, bueno, ok, y me mudé para Buenos Aires. En Buenos Aires estuve 6 meses y pues es una ciudad con arquitectura muy bonita, muchas cosas que hacer. Fui a muchos conciertos allá, eso estaba muy cool. Fui a todos los estadios, a partidos, fui a un partido de Boca River, fui a partidos de Independiente, porque tenía un amigo de Independiente, un amigo que fue conmigo a la universidad. Muy cool él porque él sí me ayudó tipo a conseguir apartamento en Buenos Aires y todo. Entonces, eso también es lo cool de estar viajando todo el tiempo, que al final vas conociendo personas de otros países y si te toca ir a la ciudad de ellos, pues, ¿sabes? Te pueden ayudar con algo o se pueden ver y whatever. Entonces, muy cool porque la experiencia de estar en una universidad súper internacional, pues hacía que yo casi cualquier país de los que yo me mudaba o iba, siempre conocía a alguien. Entonces, muy cool que así conocí a un par de argentinos. Entonces, la historia que yo les quería contar, los obstáculos que uno tiene en la vida cuando uno vive solo en otro país. La primera semana que yo me mudé a Buenos Aires, ¿ok? Yo vivía en un edificio y en ese edificio siempre había una puerta de vidrio que estaba abierta, ¿ok? Resulta ser que un viernes a las 3 de la tarde yo me iba a encontrar con una amiga que tenía allá y yo feliz, tipo, esta puerta siempre está abierta. ¡Boom! Ajá. Directo contra la puerta, la nariz rota, sangre en la puerta. O sea, qué horror. Bueno, yo en esos tiempos tenía un chofer panameño en Buenos Aires que me consiguieron, qué gracioso. Y entonces él me llevaba a todos lados. Y él estaba afuera esperándome para llevarme donde yo iba y yo así salí con la nariz rota, sangre por todos lados y yo, amigo, llévame a algún lugar. Y el tipo, ¿qué te pasó? Obviamente asustadísimo, pensó que me había pasado algo horrible. Y bueno, simplemente me estrellé contra una puerta de vidrio. Excelente. Entonces me llevó a un hospital y el hospital estaba lleno de gente, era un hospital público y había casi una fila de 3 horas y yo tipo, llévame a otro, esto está grave. Me llevó a otro y entonces en ese otro hospital, también era un hospital público, pero como que estaba más fácil la situación y como que no me atendían y solamente podemos atender a personas que son ciudadanas y yo tipo, o sea, pero aparte yo así, porque si te está sangrando la nariz tienes que intentar no desangrarte así, ¿no? No sé si a alguien le ha pasado eso, horrible. Entonces yo tipo, pero no puedo creer, bueno, al final no me querían atender y yo llamé al consulado de Panamá en Buenos Aires y yo tipo, necesito que me ayuden. Tengo esta situación, estoy en un hospital público y no me quieren atender, por favor. Bueno, gracias al consulado de Panamá en Buenos Aires porque llamaron, la cónsul fue, ¿ok? Ella fue al hospital y fue tipo, me la atienden, gracias. Y me atendieron, era un hospital muy extraño. El enfermero me dijo, che, tremenda piña te diste. Yo tipo, como que yo no estaba pa' chistes en esos momentos. Yo tipo, ajá, sí, me di tremenda piña. Y luego el doctor que me estaba atendiendo me pidió el número de teléfono. Hablemos de el profesionalismo de ese doctor. Ok, bueno, esto fue una situación que pasó. Otra situación que me pasó en Argentina fue que una vez a las 1 de la mañana, porque a mí yo soy bien nocturna, me quedé atrapada en el balcón de mi edificio, de mi apartamento. Yo cerré la puerta corrediza y boom, se cerró y no te podías entrar. O sea, cerrado quedó.
Y empecé a llamar gente, empecé a gritarle a gente, no había nadie me podía ayudar. Finalmente, mi amigo, el de la universidad, me contestó y él fue a mi edificio, ya como a las 4 de la mañana era esto, 3 de la mañana, no sé. Fue a mi edificio con un cerrajero, pero el cerrajero no podía entrar porque no tenían permiso, entonces también tuvieron que llamar a la policía y a los bomberos, gente. El desmadre que causé por mi bobada de salirme al balcón sin llave, sí, o sea, y cerrar la puerta, pues. Bueno, lo interesante fue que eran las 3 de la mañana, abrieron la puerta con policía y con bomberos, qué vergüenza. Y luego el policía estaba llenando la información y el policía tipo, em, necesito tu información, ¿cuál es tu número de teléfono? Y yo tipo, ok, mi número de teléfono, tal. Y mi amigo tipo, qué raro, como que no deberían pedir el número de teléfono. Después me escribió, después me escribió, me dijo que tenía una bella sonrisa y que cualquier cosa, él era el jefe de servicios del área, que cualquier cosa que necesitara que le escribiera. Yo, ok. Ajá, bueno, interesantes cosas que pasan. Bueno, entonces, Buenos Aires. Otra cosa muy cool de Buenos Aires fue que vivía, o sea, estaba en Buenos Aires, Uruguay está muy cerca, entonces hay un ferry que te llega de Buenos Aires a Uruguay. Y entonces yo tenía amigas uruguayas. Mi amiga les conté que tenía una roommate de Uruguay en la universidad. Bueno, ella tipo, vente a Uruguay, yo tengo un apartamento en Punta del Este, te quedas acá. Entonces fui muchas veces a Punta del Este y varias veces ella me prestaba su apartamento, ¿ok? Para que yo me quedara así, tipo, cuando yo quisiera. Demasiado cool. Entonces yo me iba siempre a Punta del Este. Punta del Este es súper cool. Es como una playa divertida con eventos, fiestas, cosas. Entonces sí. Después de Buenos Aires, viví en Ciudad de México. En Ciudad de México, 5 meses. ¿Por qué estoy contando Ciudad de México? Porque ahorita vivo en Ciudad de México también, ¿ok? Si solo hubiesen sido esos 5 meses no los contaría, pero en esas 5 meses me enamoré de Ciudad de México, me empezó a encantar eventos, clima, la gente, los más amables del mundo, todas las cosas que hacer, todo es muy conveniente, muy fácil, hay Uber, hay Amazon, hay, sabes, como que hay todo lo que necesitas. Entonces me empezó a gustar mucho Ciudad de México, pero yo, tipo, espérame, yo todavía quiero seguir viajando y explorando. Entonces me fui a Playa del Carmen. Y en Playa del Carmen viví 1 año y medio, yo creo, o 1 año, algo así, no sé, pero bastante tiempo porque Playa del Carmen me encantó. Playa del Carmen, pues a mí me gustan mucho las playas y me gusta mucho esa ondita playera y todo eso. Y entonces, pues también habían tipo muchos eventos, muchas fiestas, muchos, También otra cosa cool de Playa del Carmen es que quedaba cerca de muchas cosas. Entonces no estaba solamente limitado a estar en Playa del Carmen. Yo vivía en la Quinta Avenida, ok, en la mitad de la fiesta, en Quinta Avenida con la calle 12. Si alguien ha ido, en la mitad de la fiesta. Pero además de toda la fiesta y todo eso, también habían muchos day trips o como trips de fin de semana o de un par de días que se podían hacer porque estaban súper cerca. Por ejemplo, yo iba mucho a Tulum porque Tulum estaba como a 45 minutos. Se podía ir mucho a Cancún, que Cancún está como, no sé, 1 hora creo. Fui muchas veces a Cozumel porque desde Playa del Carmen había un ferry o un barco que te llevaba a Cozumel. Cozumel era otra isla muy cool, fui varias veces a Cozumel. Había otra isla que se llama Holbox, la isla Holbox, uno tomaba un bus desde Playa del Carmen y después un ferry a la isla. Entonces, súper cool eso también. También está el lago Bacalar, la laguna de los 7 colores. Una belleza. Ahí también fui varias veces porque eso quedaba que como a 2 horas. Estaba también el lago La Colorada, que es un lago que es rosado. Y todo esto quedaba a 1 hora, máximo 2 horas. También tipo fui a Valladolid, ajá, otras que son como pueblitos, y todo eso quedaba bien cerca de Playa del Carmen, entonces pues era imposible aburrirse porque también podías hacer un montón de trips cortos a diferentes lugares y conocer el área. Entonces yo me conozco todo ese área muy bien porque exploraba cada chance que podía.
Y también pues uno se va volviendo como que es tan cómodo viajar te vas acostumbrando, pues, tipo, ay, hay que coger un bus y un ferry, va, perfecto. Hay que hacer no sé qué para llegar hasta dónde, perfecto. Hay que alquilar un carro y irse para allá, perfecto. ¿Sabes? Cuando uno puede hacer todas esas cosas con tanta calma, tranquilidad en otro país, uno de verdad se va volviendo bien pilas, como ya dije. Entonces también me ha encantado siempre de vivir sola y de poder tener esa libertad de estar por diferentes lugares. Entonces, también otra cosa muy cool es que como vives en lugares cool, o bueno, yo escogía lugares cool, siempre me visitaba gente. A Playa del Carmen creo que fue el lugar donde más me visitó gente, me visitaba, bueno, mi mamá, mi hermano me han visitado en todos los lugares donde he vivido, pero mis amigas también, miles de amigas fueron a visitarme a Playa del Carmen y hacíamos trips cerca y todo. Entonces, eso también está divertido, que uno realmente nunca está solo porque si vives en un lugar cool, la gente te va a visitar. Y también yo nunca estaba sola porque yo siempre estaba metida en eventos, que si networking, que si fiesta de no sé qué, que si el gimnasio, que si tal, y siempre conocía gente. Entonces tengo muchísimas personas que conocí también en los tiempos en los que vivía en Playa del Carmen. Súper cool. Realmente, gran experiencia también Playa del Carmen. Luego de Playa del Carmen, yo decidí que tenía que viajar más y más y más. No era suficiente. A mí, hay veces como que cuando ya siento que vi todo, y bueno, uno nunca ve todo de una ciudad o de un país, obviamente, porque pues hay, o sea, es imposible ver todo de una ciudad o un país, pero bueno, yo a veces consideraba, después de 6 meses, un año, que ya como que conocía muy bien el lugar y que ya como que quería algo diferente. O por ejemplo, si había vivido un tiempo en ciudad, después decía, ok, entonces ahora vamos a playa. Si ya he vivido un tiempo en playa, entonces vamos a montaña, ¿sabes? Como que yo quería como esos cambios de mood, esos cambios de vibe, porque no necesariamente que me aburría, pero decía tipo, vamos a ver otra cosa, ¿no? Vamos a ver algo diferente. Entonces, después de Playa del Carmen, me fui a vivir 6 meses a Boquete, o 7 creo que fueron. No sé, estuve un tiempo en Boquete, y Boquete pues como es más tranquilo y todo eso, ahí tenía mucho tiempo de trabajar, relajarme, ahí era como más vida con calma, y también eso me parecía interesante y cool porque venía de Playa del Carmen, en el que estás como sobreestimulado todo el tiempo porque hay muchas fiestas, muchos eventos, mucha playa, yo tipo, ok, Boquete, para si alguien no es de Panamá, es un pueblo, ciudad, como en las montañas, en los altos, entonces el clima es frito y es mucha gente se jubila en Boquete, por ejemplo, porque es como más slow. Entonces sí, estuve en Boquete un tiempo y cool, fue un tiempo, fue productivo también porque como que me daba más tiempo de trabajar y así pues. Luego de Boquete decidí que era buena idea mudarse a muchas ciudades por mucho tiempo. Entonces, estas ciudades no las estoy contando en las que viví porque fue tipo un mes en cada una, pero estuve tipo un mes en Monterrey, un mes en Buenos Aires de nuevo, un mes en Chile, un mes en Perú, un mes en Cali, Colombia, y ya después de ahí, o sea, literalmente 5 meses de viaje non-stop. Esto fue mi tiempo más como más nomádico, o sea, obviamente todo el tiempo que he estado contando casi todo ha sido muy nomádico, pero sí era tipo 100% nómada. Yo tenía una maleta y con esa una maleta me iba mudando a los diferentes países, iba explorando, iba conociendo lo más que podía en ese mes. Hubo tiempos en los que tenía roommates o que hubo partes de viajes que los hice con gente, entonces vivía con gente que también estaba como en el mismo trip de mudarse así. Y bueno, cool porque pues, viví con diferentes personas, conocí diferentes cosas. Aquí era más como más aventurero, tipo, como estás con gente, es aún más fácil hacer planes, tipo, vámonos a las montañas, no sé, en Chile hay un área que se llama no sé, que hay dunas y hay cosas. Entonces nos íbamos tipo, vámonos este fin de semana para allá, dale, vamos. En Chile, por ejemplo, también estuve 2 días con una chica que hacía hitchhiking
tipo, solo 2 días. O sea, yo soy muy aventurera y viajera y me gusta estar en diferentes ciudades, pero yo siempre vivo en un apartamento, en un Airbnb. No soy de esas personas que están en hostales o acampando, o nunca hice eso. O sea, quizás por 3 días en un pequeño trip o algo así, pero la mayoría del tiempo yo siempre muy cómodamente en un apartamento. Pero a veces si alguien me convencía con una amiga en Chile, por ejemplo, hice hitchhiking. Hitchhiking es cuando vas, te paras en la calle y agarras ride. Así tipo, hey, nos llevan a no sé a dónde, ¿para dónde van? Vamos, ok, trépate. Así. Eso es algo que no haría de nuevo, la verdad. Es como, o sea, como que es mucha cuestión de suerte. Y la verdad, otra cosa que uno va aprendiendo también cuando va viajando es que en el mundo la gran mayoría de las personas son buenas. Entonces uno dice, ay, pudo haber, una de las personas que las recogió pudo haber sido un asesino. Pero sinceramente, creo que menos del 5% de las personas en esta vida son malas. La mayoría son buenas y te quieren enseñar su país y todas las personas con las que nos encontramos en esas experiencias hitchhiking tenían la mejor vibra, tipo, ay, vamos a comer, no sé qué, súper cool. Entonces, o sea, como que mirando para atrás, creo que es algo que ahorita no haría, pero en esos tiempos fue muy cool, nos fue muy bien, íbamos también blogueando, filmando todo y súper divertido. Entonces, pues sí, estuve como 5 meses en esa onda ultra super nomádica con una maleta, sin casa, o sea, no tenía un apartamento con más ropa, o sea, toda la ropa que yo tenía era la ropa que estaba en esas maletas en esos tiempos. O sea, hoy en día les tengo que enseñar mi casa que está llena de vainas y tengo cosas y libros y muebles y mi closet que tengo ropa de todos los colores para todos los tipos de eventos y cosas, pero hubo un tiempo en mi vida en el que literalmente yo tenía una sola maleta y así iba por la vida. Entonces, súper interesante porque también otra cosa que uno va aprendiendo cuando uno está viajando tanto es a desprenderse de cosas. O sea, número uno, tienes que, si haces un amigo o una amiga, conoces personas o si te acostumbras a ir a un gimnasio o a un coffee shop o te gustó un restaurante, si sabes que te vas a mudar a otro lugar o si te mudas a otro lugar, chao. Uno aprende ese arte de desprenderse y de no estar como atado, ya sea sentimentalmente o así como que, no sé, ese apego que uno a veces tiene a las cosas o a la gente. Cuando uno está así viajando, uno realmente aprende ese arte de desprenderte y no tener apego a nada. Entonces, a veces, tipo, la gente me dice, ¿extrañas tal cosa? No, o sea, ya después de tanto tiempo viajando, yo la verdad no extraño muchas cosas. La comida de mi país, eso siempre lo extraño. Pero así como que extrañar cosas, no, como que me volví muy desapegada a cosas materiales o a cosas que pues si viajo a otro lugar las puedo tener. O yo no extraño tampoco mucho a las personas porque pues tengo FaceTime o las personas me visitan o agarro un avión y yo las visito. O sea, no sé, tampoco es algo que me pasa lo de extrañar a gente. Y también creo que es por ese como entrenamiento de haber viajado y haberme movido tanto que pues aprendes a andar por ahí y ya no pasa, se acabó, listo. Tipo, te la estabas pasando muy bien, pues capaz en el próximo lugar la pasas mejor o no la estabas pasando mal, entonces ya te vas y cambias la vida y cambias el chip y intentas algo diferente. Eh, Creo que eso es lo cool. Entonces ya después de eso también estuve, esta es la ciudad de la que iba a contar, pero creo que no la voy a contar porque en Monterrey fui mucho, tipo una vez fui un mes, una vez fui 2 meses, una vez fui 3 meses, una vez fui así, como que fui muchas veces, varios meses, pero nunca estuve como que 6 meses seguidos. Entonces por eso no estoy contando Monterrey. Pero bueno, también estuve bastante tiempo en Monterrey, pero bueno, no lo contaremos. Después de Monterrey y después de toda la viajadera, entonces ya decidí como que hey, era tiempo de quedarme en un solo lugar y tener ya como una cocina, una rutina, un closet. A veces uno da como que por sentado esas cositas que muchas personas están acostumbrados porque han vivido en su casa por mucho tiempo,
pero cuando uno está de nómada, a veces uno extraña pequeñas cosas como tener un closet, bro. O sea, hey, no estar con una maleta que abres y tienes que revolver toda la maleta y sacarla, y empacar de nuevo y moverte de nuevo, tener cocina, tener tu propia nevera, y todas esas cosas yo como que las empecé a extrañar después de estar tanto tiempo movándome por ahí y pensé, de todas las ciudades donde he vivido, ¿cuál fue la que más me ha gustado? La que más tiene el tipo de vida que me gusta, los eventos, la gente chévere, comodidades, está cerca de mi país, y decidí que era Ciudad de México. Entonces por eso es que vivo en Ciudad de México, por muchas de esas razoncitas y también porque aquí tengo muchas oportunidades como relacionadas a mi trabajo, relacionadas al entretenimiento, relacionadas a lo que hago. Hay muchos eventos relacionados, hay muchos eventos de networking, muchos summits, muchos, por ejemplo, yo hago TikTok desde el 2020 y acá hacen los eventos de TikTok Latinoamérica, por ejemplo. Entonces me invitan a los eventos de TikTok Latinoamérica. Si no viviera aquí, no me invitarían. Entonces, pequeñas cositas así como relacionado a las oportunidades y los eventos. Este es el lugar ideal para estar de Latinoamérica. Y ya yo soy residente permanente, legal de México. Entonces, pues ya se facilitan muchísimas cosas también con eso. Y bueno, esa es la razón por la que vivo aquí ahora en Ciudad de México. De todas las ciudades que estuve paseándome y moviéndome, fue la que me pareció más acorde a mi vida y donde vivo es súper seguro, ¿no? Esa es otra cosa importante de viajar. Uno tiene que ver las cosas por sí mismo antes de dar opiniones, antes de tener como esos estereotipos de muchos lugares, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando me iba a mudar a Hawái, me decían, ay, no, eso está muy lejos y vaya no sé qué, y Hawái resultó ser muy cool y me encantó y gran experiencia. Cuando me iba a mudar a México, la gente tipo, ay, no, que eso es inseguro y que ahí la. Aquí en Ciudad de México jamás hay ciudades que no voy a mencionar cuáles fueron. Hay una ciudad en la que me intentaron robar 2 veces. Como que me intentaron jalar la cartera 2 veces y otra vez que iba con mi amiga y le jalaron el collar. Misma ciudad. Entonces, por ejemplo, eso es una ciudad que yo no me sentía muy segura y por la que no me quedé mucho tiempo ahí. Pero en Ciudad de México yo nunca he tenido un problema de esa índole, la verdad. Estando aquí, yo estoy mucho tiempo sola, obviamente ando siempre con muchísima precaución y no ando por ahí de noche y en todos lados puede pasar algo raro, en todos lados del mundo, hasta en las mejores ciudades y países. Pero en Ciudad de México nunca he tenido un problema así y me siento muy segura, la gente es muy amable, tengo los vecinos, mis vecinos son una belleza, yo tengo una vecina que me trae pozole de la nada, tipo, oye, ¿quieres pozole? Te llevo. What? Tengo gente aquí en México que se ha vuelto como mi familia y hacemos fiestas y nos vemos juntos, yo viajo con ellos, o sea, gran país, gran gente, entonces están esos estereotipos que la gente dice, ay, pero la gente acá es tal, o acá es inseguro, o acá es esto. Gente, si tú no has ido y si tú no has vivido ahí un tiempo, no puedes realmente llegar a esas conclusiones y tener esas ideas de otros lugares. Como dicen mucho en Panamá, tipo, el que no la vive, el que no, ¿cómo es? Sí, el que no la vive, no las, no sé cómo es, se me trancó la vida. El que no la sabe, no la vive. El que no la vive, no, ay, yo no sé. Pero ustedes entienden el punto, pues. Y es lo mismo con vivir en diferentes países. A veces uno tiene que no solamente visitar el país, sino que quedarse un tiempo para realmente conocer la cultura, conocer cómo es y conocer todo antes de hacerse ideas o juzgar un país que no conoces. Y eso es muy cool de viajar, que a mí nadie me puede echar cuentos y nadie me puede decir nada porque yo, todos los países en los que he estado, pues he podido aprender y conocer mucho. Entonces, bueno, esas son todas las ciudades que he vivido. Yo creo que no me falta ninguna. Vamos a hacer un recap. Obviamente, Ciudad de Panamá, donde nací, crecí, viví, hice colegio, todo. Estuve en Estados Unidos, en Missouri. Estuve luego en Miami Beach. Luego estuve en Orlando, no, en Tampa, luego en Orlando, luego Big Island, Hawái y Oahu, Hawái, dos islas completamente diferentes. Luego
Buenos Aires, Boquete, Ciudad de México, Playa del Carmen. Esas son las 11, ¿ok? Entonces no estamos contando Monterrey ni estamos contando todos los países en los que estuve un mes, porque es muy poquito para considerar, obviamente. Eso es un viaje largo. Y bueno, ahí está, todos los países en los que he vivido y he estado. ¿Será que seguiré viajando en algún momento? Por ahora no sé. A mí puede ser que mañana me provoque y agarro, me empaco y me voy, pero también aquí en Ciudad de México este apartamento que tengo es mío, entonces también como que sí decidí más como que me voy a quedar acá un tiempo. Entonces obviamente como a mí me encanta viajar, yo sigo, a veces me voy un mes a un lugar y regreso, por ejemplo me fui a Portugal un mes y regresé, o eso lo puedo hacer con facilidad y comodidad muchas veces más, porque pues siempre se puede ir, vacacionar o viajar y regresar, pero como que mudarme por ahora no tengo así como que plan. Estoy muy cómoda aquí, me gusta todo aquí y tengo oportunidades y todo aquí que me gusta aprovechar. Y donde, no sé, la gente siempre me pregunta tipo, oye, ¿crees que en algún momento volverás a Panamá o qué vas a hacer en tu tercera edad? Yo no sé. Yo no sé, yo soy muy espontánea, yo voy viendo qué va pasando y cómo me voy moviendo y qué me provoca en un momento y si me gusta voy, si no, no, quién sabe qué va a pasar, quién sabe qué oportunidad voy a tener, quién sabe, no sé, la verdad que no tengo idea, yo voy con el flow, yo no tengo plan de vida. Yo tengo muchas metas que a mí me gustaría lograr y cosas que me gusta hacer, pero eso no significa que yo tengo todo planeado, no, para nada. Lo que pasa, pasa, las oportunidades que se den, yo voy, yo no le tengo miedo a nada, si algo no funciona, me voy, lo intento de nuevo en otro lugar y así se maneja la vida por aquí, porque a mí me gusta como que ser espontánea y intentar cosas y que nadie me eche el cuento, yo lo voy a intentar todo para ver qué tal. Entonces, mi mayor recomendación es, si tú todavía no has vivido en otra ciudad que no sea en la que naciste, creciste, viviste y todo eso, necesitas hacerlo si puedes, porque es la mejor manera de aprender, expandir tu cerebro, ver otras culturas, conocer, es lo más cool que existe. Y si lo estás pensando y te da miedo, ve, lo peor que puede pasar es que no te encante y 6 meses para atrás, 6 meses después, te vuelves para atrás y ya, o te vas a otro lugar. Yo creo que casi nunca uno se va a arrepentir de conocer, de viajar, de vivir nuevas experiencias. Entonces, yo soy muy feliz de que he tenido la oportunidad de hacer todo eso y si la vida me sigue permitiendo, yo seguiré viajando y conociendo y explorando porque la vida es una y para eso es, no es para quedarse solo en un lugar aburrido, para decir tipo, ay, me hubiese gustado hacer tal, me hubiese gustado viajar. No, yo no me voy a morir con nada, con ningún regret, con ningún, ¿cómo se llama ese regret en español? Con ninguna, ay, yo qué sé, con ningún, conchale, se me olvidó, pero no me voy a morir tipo, ay, ojalá hubiese nada, yo hice todo, yo voy a hacer todo y voy a seguir haciendo todo. Entonces, sí, pues eso es un poquito de mi vida viajera y todos los lugares donde he vivido para las personas que me habían preguntado. Yo soy Andrea Valpop, a mí me encanta intentar nuevas cosas, viajar, ir a conciertos y hacer todas las cosas divertidas y también siempre teniendo muy en cuenta como que qué serían las cosas que mi yo pequeña le hubiese gustado hacer de grande y todas esas cosas yo intento hacerlas porque si no la vida se pone aburrida y solamente porque uno es adulto no significa que uno tiene que ser aburrido. No, no, no. Y como también soy fan de lo innecesario, yo siempre voy persiguiendo cosas que no son necesarias para la vida. ¿Es necesario estar viajando constantemente? Definitivamente no. Pero yo soy fan de lo innecesario y para mí es divertido, me hace feliz, es diferente, es exciting y pues lo voy a seguir haciendo y gracias a que me atrevo y hago todas esas cosas, exploro y todo eso, siempre estoy donde quiero estar y así me gusta. Así que nos vemos en el próximo video. Suscríbanse, denle like, coméntenme y si quieren saber más cosas, me avisan. Chao.